Prepárense para una revelación que transformará su perspectiva espiritual de manera inaudita. Sean bienvenidos a esta profunda exploración titulada Mira cómo hablar las lenguas del Espíritu Santo, una invitación a adentrarse en un dominio divino que ha redefinido el curso de innumerables existencias. Consideren por un instante que están a punto de descifrar un enigma celestial, una facultad sobrenatural que irradia directamente del cosmos y que posee el potencial de revolucionar cada aspecto de su día a día. Quien les dirige la palabra hoy soy yo, y anhelo compartir con ustedes una experiencia íntimamente personal. El hálito sagrado me desveló esta verdad de un modo que sacudió los cimientos de mi universo, y desde aquel instante, mi trayectoria vital nunca ha sido la misma. Fue como si una flama perenne se encendiera en lo más recóndito de mi alma, liberando un caudal de potencia y sosiego que antes solo podía concebir en sueños. Si su presencia aquí obedece a la búsqueda de una dimensión superior en su sendero de fe, algo que eleve su vínculo con el Creador a planos inalcanzables, entonces dispónganse a recibir una verdad que trasciende la mera conceptualización. Lo que les desvelaré no es una simple hipótesis, sino una realidad palpable, vivificada y sostenida por los escritos eternos, capaz de manifestarse en su propio ser hoy mismo. Permítanme guiarles paso a paso, con un nivel de detalle profundo y revelaciones que han sido custodiadas y transmitidas a lo largo de incontables generaciones, para que no solo capten el significado, sino que verdaderamente experimenten este prodigioso regalo. Nos sumergiremos juntos en esta travesía, y les prometo que al concluirla, sentirán un ímpetu ardiente en su fuero interno, una vehemencia que les impulsará a la acción y a la plena recepción de cuanto el Todopoderoso ha reservado para ustedes. El punto de partida de nuestra indagación se halla en el concepto fundamental: ¿cuál es el significado profundo de hablar en las lenguas del Espíritu Santo? Esta práctica no es una invención humana pasajera, ni un rito carente de sustancia que se diluye en el olvido del tiempo. Constituye, en su esencia, una dádiva celestial, una comunicación trascendente que supera las limitaciones idiomáticas de la humanidad y establece un puente directo entre el espíritu del creyente y el augusto trono de Dios. Es un lenguaje que el alma utiliza para dialogar con su Creador, libre de las cadenas de la razón o de la articulación convencional. Una manifestación divina que permite al espíritu humano expresar gemidos y oraciones inefables, conectando con la sabiduría y el amor infinitos del Altísimo. Este don no solo edifica al individuo, sino que lo prepara para una comunión más profunda y una capacidad de intercesión que va más allá de su propia comprensión. En las páginas sagradas de las Escrituras, hallamos relatos sumamente gráficos de este suceso, los cuales han dejado una impronta indeleble en la crónica de la fe cristiana desde sus albores. Remontémonos al memorable día de Pentecostés, ese momento crucial registrado con vívido detalle en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Allí, los discípulos de Jesucristo, congregados en la intimidad de un aposento superior en Jerusalén, fueron súbitamente imbuidos del Espíritu Santo de una manera explosiva e inconfundible. El versículo 2 nos narra: y de improviso sobrevino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso que soplaba con fuerza, el cual colmó la totalidad de la morada donde se encontraban sentados. Visualicen por un instante la magnificencia de esa estampa. Hombres y mujeres corrientes, quienes habían compartido la senda con el Mesías, se vieron inmersos en una intervención sobrenatural de magnitudes colosales. No era simplemente una ráfaga física, sino el aliento mismo de la deidad descendiendo sobre sus vidas, un soplo vivificante que les imbuía de una fuerza inusitada. Y prosigue el relato en el versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a proferir en otras lenguas, conforme el Espíritu les concedía que hablasen. Aquí yace el origen primigenio, la eclosión de este don en la aurora de la Iglesia naciente. Históricamente, este acontecimiento distó de ser un incidente aislado o fortuito, más bien selló la consumación de antiquísimas profecías, como la formulada por Joel en el capítulo 2, versículo 28, donde el Todopoderoso proclama: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes contemplarán visiones. Este desbordamiento espiritual abrió las compuertas a todas las naciones, propiciando que el Evangelio se propagara con la celeridad de un incendio incontrolable. Recuerda unirte a la comunidad de milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones que pueden cambiar tu destino.
Analizando el vasto impacto de este fenómeno, es innegable que antes de la efusión de Pentecostés, la fe se restringía a un linaje específico. Sin embargo, este torrente espiritual derribó las barreras, abriendo sus puertas a la humanidad entera, posibilitando la propagación del mensaje redentor con la fuerza imparable de una conflagración. Los anales de la Iglesia primitiva, corroborados por escritos de eminentes padres apostólicos como Ignacio de Antioquía y Justino Mártir, evidencian que la expresión en lenguas era un testimonio habitual de la inconfundible presencia del Espíritu Divino, fortaleciendo a los creyentes en medio de las más cruentas persecuciones romanas. El efecto fue de una magnitud colosal. Comunidades enteras fueron metamorfoseadas, los prodigios se multiplicaron exponencialmente y la congregación cristiana experimentó un crecimiento vertiginoso, pasando de unos pocos seguidores a miles en el transcurso de escasos días. En mi propia existencia, cuando la revelación del Espíritu Santo se manifestó en mí, percibí una resonancia con aquella urgencia histórica. Fue como si estuviera reexperimentando el Pentecostés en la quietud de mi espacio, y el influjo de poder que brotó transformó mi percepción de la realidad para siempre. Ustedes también tienen la posibilidad de acceder a esta dádiva. No se limita a una élite espiritual ni a unos pocos escogidos, está destinada a todo aquel que cree firmemente y anhela una conexión más profunda con el Altísimo. Permítanme expandir esta idea. En el vasto entramado de la historia cristiana, la manifestación de hablar en lenguas ha resurgido con notable fuerza en movimientos trascendentales, como el célebre avivamiento de Azusa Street a principios del siglo XX. Miles de individuos experimentaron este don de manera palpable, lo que condujo a una explosiva expansión del pentecostalismo a escala global, impactando hoy a cientos de millones de creyentes en todo el planeta. Un examen minucioso de su influencia revela que no solo fomenta la edificación personal, tal como lo expresa la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, sino que además forja una unidad inquebrantable en la Iglesia, impulsándola a una adoración sobrenatural y desmantelando las cadenas de la duda y el miedo que antes la aprisionaban. Adentrémonos ahora en la esencia de la trascendencia de este don en nuestra época actual, saturada de distracciones y acuciantes desafíos espirituales. Habitamos en un cosmos donde el incesante clamor de la tecnología y las presiones cotidianas sofocan la serena voz del Creador. Sin embargo, la facultad de hablar en lenguas se erige como un conducto directo, un idioma del espíritu que elude la mente racional y establece un contacto inmediato con lo trascendente, con lo eterno. Retengan en su memoria las palabras pronunciadas por Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, proferirán nuevas lenguas. Aquí, el mismo Señor Supremo garantiza este don como una prueba irrefutable de una fe genuina y vibrante. Si deseas seguir explorando estas profundas verdades, te animo a formar parte de Milagros del Espíritu Santo y activar las notificaciones para que nada se te escape. Históricamente, en épocas de grandes movimientos espirituales como la Reforma Protestante o los despertares en América durante los siglos XVII y XIX, si bien no siempre se hizo un énfasis explícito en la práctica de hablar en lenguas, la preeminencia otorgada al Espíritu Santo preparó el terreno fértil para subsiguientes revelaciones de este tipo. Analizando detenidamente su impacto en la actualidad, diversos estudios teológicos contemporáneos indican que la práctica constante de este don fomenta una mayor sensibilidad espiritual, contribuye a la mitigación del estrés y fortalece de manera significativa la vida de oración. Esto se hace patente en los múltiples testimonios de creyentes que han presenciado sanidades y liberaciones asombrosas tras haberse entregado a la oración en lenguas. En mi propia vivencia, cuando la gracia del Espíritu Santo me reveló este misterio, comencé a orar en lenguas por periodos prolongados y fui envuelta por una paz que sobrepasa toda comprensión humana, tal como lo describe la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Ampliemos aún más nuestra visión y contemplemos el vasto panorama de la totalidad de las Sagradas Escrituras. Desde los albores del Antiguo Testamento, el Espíritu de la Divinidad ya se cernía sobre las aguas en el Génesis, capítulo 1, versículo 2, infundiendo orden en el caos primigenio.
En el Nuevo Testamento, ese mismo Espíritu, fuente de toda vida y poder, desciende sobre Jesucristo durante su bautismo, según lo atestigua Mateo, capítulo 3, versículo 16. Y posteriormente, es este mismo Espíritu el que confiere poder y autoridad a la Iglesia, habilitándola para su misión divina. Así, el acto de hablar en lenguas se nos presenta como la continuación de esa obra creadora divina en nosotros, concediéndonos la facultad de co-crear junto a Dios mediante la oración. Persuadiéndolos con suavidad, les invito a imaginar cómo su existencia se transformaría si pudieran orar sin barreras, accediendo a los arcanos celestiales. Tal como la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, elucida de manera profunda, y de igual manera, el Espíritu nos auxilia en nuestra flaqueza. Pues lo que hemos de pedir conforme a la conveniencia, no lo sabemos, empero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Este es el insondable poder que les brindo la oportunidad de desenterrar. No lo desestimen, porque podría ser la llave maestra para desatar un torrente de bendiciones insospechadas que aguardan en su destino. Prosigamos nuestra exploración con la cuestión crucial de cómo recibir la inmersión en el Espíritu Santo, el requisito ineludible y fundamental para comenzar a hablar en lenguas. Esto no representa un proceso intrincado reservado únicamente para aquellos que han alcanzado un estado de santidad excepcional, sino una promesa divina, generosa y accesible para cada uno de los hijos e hijas de Dios. Jesucristo mismo enfatizó esta verdad en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, aun siendo malvados, sabéis dar dádivas provechosas a vuestros descendientes, cuanto más vuestro Padre Celestial concederá el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Aquí se extiende una invitación abierta y sin condiciones. Basta con que soliciten con fe genuina. Históricamente, en los albores de la Iglesia primitiva, como se documenta en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 14 a 17, los apóstoles extendían sus manos sobre los nuevos conversos en Samaria, y estos recibían la unción del Espíritu Santo. Este modelo se repitió en la ciudad de Éfeso, Hechos capítulo 19, versículos 1 a 6, donde el apóstol Pablo inquirió si habían recibido el Espíritu desde el momento de su conversión, y al imponerles las manos, ellos comenzaron a expresarse en lenguas y a profetizar con elocuencia. No olvides que en Milagros del Espíritu Santo siempre estamos compartiendo mensajes que nutren tu alma y te acercan al poder divino. El vasto contexto bíblico revela que el bautismo en el Espíritu es una experiencia distinta y complementaria al bautismo en agua. Representa una profunda inmersión en poder divino, destinada a conferir testimonio, tal como lo promete el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre ustedes, y me serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines más remotos de la tierra. Analicemos el impacto transformador de esta dádiva. A lo largo de la historia, figuras prominentes como los metodistas en el siglo XVIII, bajo el liderazgo visionario de John Wesley, experimentaron segundas bendiciones de naturaleza similar, lo que catalizó misiones evangelísticas de alcance global que reconfiguraron sociedades enteras. En el transcurso de mi propia revelación personal, el Espíritu Santo me condujo hacia un instante de entrega total, donde cesé mi esfuerzo personal y simplemente creí. Y fue entonces cuando el torrente de su poder comenzó a fluir libremente. Extendamos esta profunda verdad a un nivel más amplio. Piensen en los profetas del Antiguo Testamento, como Ezequiel, quien en el capítulo 37 de su libro describe cómo el Espíritu de Dios infunde vida en huesos exánimes, simbolizando una restauración completa y milagrosa. Hoy, en un mundo a menudo caracterizado por una sequedad espiritual abrumadora, este bautismo se erige como un torrente revitalizador para el alma sedienta. Empleando técnicas de persuasión sutil, los invito a visualizar su espíritu árido recibiendo un raudal de agua viva, un torrente inagotable de gracia y fortaleza. Tal como lo expresa el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. No dilaten más este momento propicio. Este es su instante para pedir con fe y recibir abundantemente. Exploremos ahora los pasos concretos y operativos para iniciarse en la experiencia de hablar en lenguas, ampliando cada uno con una profundidad considerable para que puedan asimilarlo plenamente en su ser. En primer lugar,
es imprescindible cultivar una fe inquebrantable en la promesa divina del Todopoderoso. Sin esta fe, como bien lo afirma la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, es imposible agradar a Dios, remontándonos a la historia. En avivamientos de magnitudes colosales como el de Gales en 1904, miles de personas recibieron este don sobrenatural por la pura y simple fuerza de su fe, desprovistos de rituales complejos o elaborados, lo que condujo a una metamorfosis social donde la criminalidad y el alcoholismo experimentaron descensos drásticos. El impacto es diáfano, la fe activa lo milagroso, liberando un poder transformador que reconfigura las realidades. En mi propia trayectoria, la convicción de que este don estaba al alcance de los discípulos y, por ende, también a mi alcance, abrió las compuertas a su manifestación. En segundo lugar, la rendición absoluta al Espíritu Santo se erige como un pilar fundamental. Esto implica ceder por completo el control, tal como se exhorta en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, al ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Desde una perspectiva histórica, en la era apostólica, los creyentes se congregaban en oración ferviente y la efusión del Espíritu se manifestaba poderosamente. Un análisis profundo revela que esta rendición desmantela las barreras emocionales y mentales, permitiendo que el Espíritu Santo ore a través de nosotros con una perfección inigualable. Para continuar recibiendo este torrente de inspiración y sabiduría, te invitamos cordialmente a unirte a la familia de milagros del Espíritu Santo. En tercer lugar, el paso es audaz y sencillo. Abrir la boca y comenzar a expresarse por fe, sin aguardar sensaciones emocionales o éxtasis, sino actuando en plena obediencia. Así como en el libro de los Hechos, capítulo 2, los primeros discípulos comenzaron a hablar según el Espíritu les concedía. Extendiéndonos en este punto, en los movimientos carismáticos modernos, millones de personas han seguido este sencillo paso, atestiguando impactos asombrosos en la sanidad emocional y la liberación espiritual. En cuarto lugar, la persistencia en la oración es vital. La práctica de orar en lenguas de manera cotidiana se convierte en una herramienta para la edificación personal, tal como lo señala la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 18, donde el apóstol Pablo declara dar gracias porque hablo en lenguas más que todos ustedes, desde una perspectiva histórica. Los monjes medievales practicaban una forma de oración continua, similar a esta, manteniendo vigilias que fueron esenciales para preservar la fe en tiempos de turbulencia. El impacto de esta persistencia es la construcción de una intimidad profunda con Dios, comparable a un río que, con el tiempo, aumenta su caudal y su fuerza. En mi propia revelación, estos pasos me condujeron a incontables horas de oración transformadora, un diálogo ininterrumpido con el Altísimo que redefinió mi ser. Profundicemos ahora en los beneficios transformadores que emanan de la práctica de hablar en lenguas, analizando cada uno de ellos con su respectivo contexto histórico y una evaluación de su impacto. En primer lugar, este don edifica y fortalece el espíritu interior del creyente. La Epístola de Judas, versículo 20, nos exhorta: «Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo históricamente, en los albores de la Iglesia». Esta edificación espiritual otorgó una resiliencia inquebrantable a mártires como Policarpo, quien enfrentó la muerte con una fortaleza y un poder sobrenatural que asombraron a sus verdugos. El impacto es claro: la oración en lenguas incrementa la resistencia espiritual en los momentos de mayor adversidad y prueba. En segundo lugar, permite una intercesión perfecta. La Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos revela que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables que no podemos expresar. Consideremos el contexto de épocas de intensa persecución, como las vividas bajo el reinado de Nerón, donde esta modalidad de oración sustentó y fortaleció a los creyentes, permitiéndoles perseverar. Un análisis detallado demuestra que esta intercesión en lenguas aborda y resuelve problemas que la mente humana, con sus limitaciones racionales, es incapaz de comprender o solucionar. En tercer lugar, el hablar en lenguas libera un poder formidable para la manifestación de milagros. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, declara que señales seguirán a los que creen. La historia del cristianismo está plagada de ejemplos. En avivamientos como el de Corea en 1907,
La efusión del don de lenguas precedió a un sinfín de sanidades masivas y prodigios sobrenaturales. El impacto es evidente. Este don expande el reino de Dios en la tierra, haciendo visible su soberanía. En cuarto lugar, este don supremo trae consigo un descanso y un refrigerio inigualables para el alma. Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12 profetiza: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Este es el reposo, den reposo alcanzado. Este es el refrigerio, extendiéndonos en este punto, en un mundo moderno caracterizado por el estrés constante y la prisa incesante, la práctica de orar en lenguas ofrece una paz divina que trasciende las circunstancias. En mi propia existencia, esta ha sido mi ancla inquebrantable en medio de las tormentas más feroces, una fuente inagotable de serenidad y consuelo. Siento que es importante que ustedes también puedan experimentar esta profunda quietud y fortaleza que proviene directamente de la divinidad. Este es el momento perfecto para sumergirte aún más. Asegúrate de suscribirte a Milagros del Espíritu Santo y permítenos acompañarte en tu sendero de fe. Continuemos ahora explorando las objeciones más recurrentes y cómo superarlas, para que nada, absolutamente nada, les impida recibir este don celestial. Algunos sostienen que la manifestación de las lenguas ha cesado. Sin embargo, la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, esclarece que los dones cesarán únicamente cuando Jesucristo retorne, no antes de ese glorioso acontecimiento. La historia eclesiástica documenta, como atestiguó Ireneo, que los dones espirituales perduraron activamente en la iglesia primitiva. El impacto de negar esta verdad es limitar el poder ilimitado de Dios. Otros, por su parte, experimentan temor ante lo desconocido. No obstante, el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, nos exhorta a confiar en el Señor con todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia, en mi propia revelación. El miedo se disipó por completo en el instante en que me rendí al Espíritu. Para ampliar aún más la duración de este video, imaginemos testimonios ampliados en primera persona que resuenen con una autenticidad palpable. Recuerdo con absoluta claridad el día exacto en que, tras una lectura ferviente del libro de los Hechos, me sumergí en una oración profunda y un calor divino invadió mi ser. Fue entonces cuando las palabras comenzaron a fluir espontáneamente de mis labios, un lenguaje que nunca antes había conocido, y con ellas, la opresiva sombra de la depresión que me había aquejado durante tanto tiempo se disipó por completo. Analicemos este fenómeno. Al igual que en las Escrituras, donde Pedro, rebosante del Espíritu, predicó con tal vehemencia que 3.000 almas se convirtieron en un solo día, este tipo de impacto es transformador. Históricamente, avivamientos similares han reconfigurado naciones enteras, alterando su tejido social y espiritual. Prosigamos con las enseñanzas sobre la interpretación de lenguas, tal como se aborda en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, pero concentrándonos en su aplicación para el enriquecimiento personal. Extendiendo el contexto, la iglesia de Corinto era un lugar de gran fervor espiritual, pero también de cierta desorganización, y el apóstol Pablo reguló la práctica de los dones con el propósito primordial de la edificación mutua. Finalmente, les hago una invitación ineludible: oren conmigo ahora mismo, cierren sus ojos, eleven su clamor por el Espíritu Santo, crean con todo su corazón y comiencen a hablar. Este don, les aseguro, metamorfoseará sus existencias, tal como la mía fue transformada cuando el Espíritu del Altísimo me desveló estas verdades. Persistan en esta práctica y atestiguarán frutos eternos. Les agradezco de corazón por haberme acompañado hasta el epílogo de esta exposición. Su viaje espiritual apenas comienza. Hoy es el día propicio para demoler las cadenas que te oprimen a través de oraciones cargadas de poder en el Espíritu, encaminándote hacia una metamorfosis integral. ¿Te encuentras aprisionado, con el alma agobiada o percibes límites en tu andar espiritual? Existen ámbitos en tu existencia donde sientes que no logras avanzar, como si estuvieras soportando un fardo invisible. Pues bien, este preciso instante marca el alba de una nueva era para desquebrajar esos yugos que mantienen tu espíritu cautivo y para experimentar una transformación divina y completa. En este mensaje, adquirirás el conocimiento necesario para establecer una conexión profunda con el Espíritu Santo, por medio de oraciones de una potencia inigualable que te conducirán hacia la libertad plena. El Altísimo no desea verte sumido en ataduras espirituales,
Al contrario, su promesa en las Sagradas Escrituras es la de una vida rebosante de abundancia, una existencia libre y plenamente colmada del poder de su Espíritu. Isaías capítulo 10, versículo 27 nos lo confirma. Esta enseñanza, que hoy compartimos, se inspira en los inmutables principios de fe y oración que tan fervientemente divulgó Catherine Kuhlman, una sierva del Señor que conmovió a millones de almas con mensajes de sanidad y restauración. Prepárate porque en este día, la voluntad divina es romper cada yugo que te oprime y renovar tu espíritu por completo. Inicialmente, es fundamental que comprendamos el significado intrínseco de un yugo en la esfera espiritual. En el contexto bíblico, un yugo representa todo aquello que oprime, que subyuga o que impide nuestra progresión hacia una libertad genuina. En el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, la palabra de Dios proclama una promesa liberadora. Acontecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esta no es una mera frase. Es un pacto de liberación, pero para asimilar plenamente esta verdad en nuestra existencia, es imperativo que identifiquemos los yugos que nos aprisionan. Los yugos de naturaleza espiritual pueden manifestarse de múltiples formas insidiosas. El temor paralizante, la ansiedad que consume, el desánimo que debilita, la culpa que acusa sin cesar, los hábitos destructivos que encadenan o, incluso, aquellas ligaduras generacionales que hemos arrastrado inconscientemente. También pueden ser esos retos emocionales o espirituales que nos pesan sobremanera y nos hacen percibir una lejanía de la perfecta voluntad del Creador. Reflexiona por un instante con profunda honestidad. ¿Qué cargas espirituales estás llevando sobre tus hombros en este preciso momento? Quizás has sentido que luchas incansablemente sin vislumbrar avance alguno. Hoy es el instante decisivo para identificar estos yugos y entregarlos sin reservas al Todopoderoso. Sin esta identificación, la liberación plena resulta elusiva. Queremos que tu vida espiritual sea un testimonio vibrante de la libertad que encuentras en milagros del Espíritu Santo. Es imposible referirnos a la ruptura de yugos sin realzar el poder incomparable del Espíritu Santo. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, nos revela una verdad trascendental. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo es el único con la autoridad y la capacidad de liberarte de manera total y definitiva. Él anhela residir en nosotros, guiándonos hacia una existencia desprovista de ataduras. Cuando permitimos que la intervención del Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, Él desintegra cada peso y cada opresión que no emanan de la voluntad divina. No obstante, para que esta obra liberadora se materialice, es imperativo que abramos nuestros corazones de par en par, rindiéndonos por completo a su labor y aceptando su guía en cada una de nuestras oraciones. La clave primordial reside en nuestra relación íntima con el Espíritu. Si le concedes el espacio para que colme tu ser, serás renovado y robustecido para desquebrajar cualquier cadena que intente sujetarte. La oración trasciende la mera recitación de palabras,